¿Ya? Perfecto. Muy buenas. Queremos ahora conversar sobre exilio y literatura. Conversar con Nora Strejilevich y Marco Fajardo. Ambos han escrito libros en relación al exilio y son dos miradas que diferentes se complementan sobre un tema tan antiguo, ¿no? El exilio, un castigo, el destierro desde la antigüedad, y del que también se ha escrito muchísimo, muchos testimonios, pero quizás se ha escrito un poco menos que testimonios, literatura. La literatura tiene una fuerza también distinta y llega de manera distinta a la sociedad que los testimonios que a veces son duros o muy fuertes o son menos elaborados a veces. Y en este caso el tema es conversar sobre exilio y literatura. Nora escribió Un día allá por el fin del mundo y Marco Mi exilio dorado. Dos miradas que queríamos conversar, especialmente en relación a que estos libros son bastante autobiográficos, aunque muchos libros evidentemente se inspiran de lo que a uno le ha sucedido, pero aquí es como bastante claro, fuerte, y se va contando esa experiencia. Nora, comencemos contigo preguntándote un poco, bueno, en relación, ¿por qué escribiste este libro? Tú has escrito varios otros libros. Sí. Bueno, este libro lo iba escribiendo mientras iba viajando. Es un libro que es del exilio errante, ¿no? Pasé por muchos países y yo escribía para mí. Escribía realmente algunos de los diarios que aparecen en el texto como diarios del personaje, los iba escribiendo y también muchas de las cosas que están ahí. Entonces decidí, porque el exilio, justamente como decías, es un tema muy antiguo, pero que no se trata, se ha tratado mucho, pero en nuestros países no se trata tanto, se habla más de otros temas más acuciantes quizás para los que no se fueron. Pero en relación a la cantidad de gente que fue exiliada en los últimos tiempos, en los 70, en la última camada del exilio que yo, digamos, que yo represento, no había tanto. Entonces quise juntar todos esos materiales y organizarlos para dar la idea de un exilio errante, con todas las peripecias, con el humor, también con la desgracia, pero que fuera entretenido para leer a la vez que mostrar una realidad que es una realidad dura, en el fondo. Sí, Eso. el libro es muy entretenido. Yo de verdad me lo leí muy rápido y Ujú. me alegró mucho conocer mucha historia. Marco, también, tu libro, hay que decir que ambos fueron publicados por Ediciones LOM y que están disponibles. Y aunque vamos a hablar de ellos, nadie tiene que dejar de leerlo. Así que esto más bien es para incentivarlos a que lo lean, más que a saltárselo. Marco, tu libro que se titula Mi exilio dorado es también una frase que se ha usado a veces contra los exiliados, o a veces una frase que los exiliados también nos apropiábamos. El amargo whisky del exilio, decían. ¿Por qué tomaste ese título? La verdad quise ser un poco irónico, porque a mi entender el exilio tiene cualquier cosa menos ser dorado, por lo menos en mi experiencia. Obviamente siempre hay experiencias positivas. Por ejemplo, por decirte, mi abuela, que era una pinochetista convencida, decía que gracias al exilio yo había aprendido otro idioma. En mi caso el alemán, yo nací en la RDA, cosa que es cierto. Pero la verdad, yo tal como lo digo en el libro, yo hubiera preferido que no hubiera habido ningún golpe de Estado, que mis papás se hubieran quedado en Chile, que hubiéramos seguido en democracia, y yo nacer en Chile y no tener ningún problema de identidad siendo chileno 100%. Bueno, tú hablas del tema de la identidad en tu libro, que de alguna manera te sientes chileno, que también no te sientes de ninguna parte en el fondo. Hay una situación que es muy común
a muchos hijos de las personas que se exiliaron. Algunos se sienten de doble nacionalidad, de dos lugares, otros de ninguno quizás. Claro, en el caso de los chilenos, muchos, bueno, yo por ejemplo estoy en una organización que se llama Los Hijos del Exilio, que también existe en Argentina. Muchos somos de distintos países, por ejemplo, no sé, Argentina, de Holanda, de Venezuela, de Suecia. Algunos se fueron pequeños o recién nacidos y otros, como en mi caso, nacimos allá. Y cuando en mi caso yo llegué a Chile el año 90 con 14 años, empezó mi exilio en ese sentido, porque se acabó el exilio de mi madre, que volvió a su patria, pero comenzaba el mío propio. Así es. Es una situación que, bueno, yo la viví porque yo me refugié en Francia después del golpe y de alguna manera, al comienzo sobre todo, no se aprovechaba la situación de vivir en un país que te abría tantas puertas, ¿no? Porque uno lo único que quería era volver. Y desde ese punto de vista, Nora, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo estaba pensando en que todas son distintas. Ahora es muy particular lo de Marco, que cuando vuelve a Chile se encuentra exiliado por segunda vez. Hay hijos que se identifican tanto con el país de sus padres, que ellos vuelven al país de sus padres y sus padres no. Hay cualquier tipo de combinación en el exilio, o sea, depende de cómo te apriete el zapato, ¿no? En mi caso, yo estuve detenida desaparecida antes de partir, entonces esa marca no me permitía realmente quedarme fija en ningún lugar, era como yo estaba en una constante huida, yo no me quería arraigar en ningún lugar, no me había querido ir tampoco, pero era la dificultad de quedarse porque no se conseguían visas, porque ya en el 77 había muchos exiliados, y también la necesidad de seguir andando, porque ningún lugar traía la sensación de que podía ser una casa propia, un hogar, un idioma propio. Ninguna de los lugares traía eso. Entonces yo tuve un exilio, como lo cuento en ese libro, que bueno, por supuesto, trato de contarlo con humor, pero como dije antes, la situación del errante no es una situación fácil, sino que es muy difícil y además tiene como origen una situación trágica. En mi caso también mi hermano estaba desaparecido, yo no podía volver. Entonces sobreviví porque soy multilingüe, porque me encantan las lenguas, porque además de tener la nostalgia del propio país, traté de pensar que así conocía el mundo de otra manera, que me tocó eso. O sea que se mezcla la tragedia y el joie de vivre, digámoslo así, en mi experiencia. Pero siempre el eje es la Argentina, y la historia mía de un día ya por el fin del mundo, lo que cuenta es cómo una persona que está tratando de huir de esa memoria, porque yo trataba de alivianar un poco el peso de esa tragedia, en todas partes donde va se encuentra con la misma historia, porque en realidad no es es como la propia sombra, uno no puede huir de eso. Entonces, por ejemplo, voy a México y no es que me lo encuentre en mi psiquis, me lo encuentro en la realidad. Voy a México y por ahí me conozco a un par de chicas que son detenidas desaparecidas argentinas, son hijas, una de ellas es hija, y entro a un museo y encuentro en México, en una ciudad cualquiera de México bien remota, una exhibición que es una exhibición fotográfica de un campo de concentración argentino, porque son, digamos, reses colgando, se llama El Matadero, pero yo conozco la historia, conozco el cuento, conozco a la autora y sé a lo que se refiere. Entonces esa historia es como que persigue al personaje por donde vaya, hasta que el personaje admite que no puede sacársela de encima, y vuelve a la Argentina y da su testimonio en los juicios de lesa humanidad. Siempre hablo de un personaje, porque en la historia real las cosas no son exactamente tal cual así, ¿no? Pero
O sea, no es que yo haya querido huir de la historia todo el tiempo, pero lo construyo de esa manera. Sí, y bueno, tú también cuentas un caso cuando te hacen una serie de preguntas de cuando tú habías estado presa, si llevaba las esposas en tal lugar, etcétera, si escuchabas para saber dónde habías estado. Claro. Ese extracto a mí me golpeó bastante, porque tú hasta ese momento no sabías dónde habías estado. No sabía, no, porque como estábamos con... hay alguien que habla del viajero ciego, éramos viajeros ciegos, ¿no? Los detenidos desaparecidos, al menos en Argentina nos tapaban los ojos desde el principio hasta el final, excepto en algunos casos por X motivo. Entonces, yo fui a una comisión que se hizo en Argentina, la CONADEP, que con la primera democracia empezó a tomar testimonios, y ahí tenían especialistas en cada campo. Y entonces con las características que uno decía de cómo había sido esas preguntas justamente, dónde habían estado las esposas, dónde el catre, cómo, cuándo, así le decían a uno dónde uno había estado. Y una vez que supe dónde había estado y pude ir a ese lugar, se transformó en otra cosa, porque ahí era un lugar de memoria donde de hecho leí la primera página de mi otro libro, Una sola muerte numerosa, que es la descripción del secuestro. Entonces leí en el propio lugar a donde me llevaron la descripción de mi secuestro, que es la descripción de cualquier secuestro en todo caso, pero fue o sea, ya uno no está victimizado, uno se transforma en un sobreviviente, en alguien que da testimonio, en alguien activo. Eso era lo que yo quería hacer, no vivir como víctima. Yo no quería eso, desde el principio. Entonces, Sí, bueno. sí. Marco, tú también hablas mucho de idas y vueltas, que han sido la realidad, ¿no? Tú has ido, vuelves. Incluso te encuentras con un Chile complejo. Tú hablas de esta democracia con olor a bombas lacrimógenas. Cuenta incluso cuando pasan frente a la Moneda y los carabineros en un pleno gobierno democrático reprimen a los que están recordando el 11 de septiembre. ¿Tu relación en ese plano, cómo ha sido? ¿En relación con Chile? Sí, y esta vuelta a encontrarte con un país que a veces no es lo que uno pensaba o lo que uno cree que debiera haber sido, ¿no? Fue complejo también, no solamente por el hecho de ser una especie de extranjero, sino que además yo era adolescente, entonces cuando uno es adolescente las cosas te pegan más todavía. Entonces llego a Chile en los 14 años, 1990, desde la República Democrática Alemana. A eso se suma que yo venía de un país, digamos, entre comillas, del primer mundo. Por darte un ejemplo, no sé, en Dresden, donde yo vivía, había un paradero de buses donde había un horario donde decía a qué hora pasaba el próximo bus. Yo llego a Santiago, no había paraderos, los buses paraban en cualquier parte, viajaban con las puertas abiertas, y si uno era escolar era peor todavía porque nadie te quería llevar porque no le convenía al chofer porque como había una tarifa rebajada, entonces ya había un maltrato hacia el escolar. Entonces se sumaban una serie de cosas que para mí resultaron bastante chocantes, eh, más allá del hecho de que Pinochet siguiera como comandante en jefe del ejército y con todas las implicancias que hubiera. O sea, imagínense, no sé, en Argentina que el año, no sé, 83 asume Alfonsín y Videla sigue siendo comandante en jefe del ejército. O sea, una cosa bien siniestra. Que nosotros, Cuando sin apareció, embargo, nosotros, sin justamente embargo, uno de los ejemplos que se dan en Argentina se le juzgó en la televisión abiertamente a los claro. comandantes en jefe, ¿no? Mientras que en Chile estaban ellos, como tú dices, algo incomprensible para No, muchos, o ¿no? sea, yo creo que fue una situación psicótica, que habla de un país que normalizó cosas que eran aberrantes. Yo entiendo que fue un tema político, que hubo una negociación política para que Pinochet entregara el poder, todo eso lo entiendo, digamos, pero si tú lo ves desde el punto de vista de la salud mental, creo que fue totalmente aberrante. Y creo que todavía vivimos con las secuelas no solamente del golpe como tal, que fue muy violento, sino además con esa convivencia
enfermiza entre victimarios entre víctimas y victimarios en la sociedad. Sí. Justamente eso es lo que en Argentina, cuando conté que fui a declarar a los juicios, es muy reciente, porque los juicios no solo se juzgaron en el 85 a los digamos, a los generales, sino a que siguen hasta hoy en día juzgando por campo de concentración. Desde el 2005 se retomaron, o 2003, ya me confundo la fecha, pero creo que era 2005, se retomaron los juicios y hasta el día de hoy se los sigue condenando. Quiere decir que se trata de establecer una separación entre quienes, por supuesto que es una dictadura cívico-militar, pero por lo menos a muchos de los civiles y a muchos de los militares que participaron se los separa del resto, no se convive con ellos. Lo agrego a raíz de lo que dijo Marco, ¿no? De una sociedad en la que conviven unos y otros. Es imposible llegar es un gesto simbólico, no se puede llegar a separar las aguas 100%, pero eso es muy importante. Y por suerte, en la Argentina, donde pasaron cosas muy siniestras, en 8 años de dictadura, ustedes tuvieron 17, pero en 8 años pasaron cosas tremendas. De todas maneras, es cierto que eso es muy necesario en una sociedad. Es algo que todavía es como una tarea pendiente en Chile, ¿no? Que lo tendría que encarar. Absolutamente. A propósito, Marco, tú cuentas que cuando muere Pinochet tú estás en Argentina y no te produjo mayor reacción, pero cuando fue detenido en Londres sí hubo otra situación, ¿no? Claro, las cosas me afectan de forma diferente si estoy en Chile o no. Cuando Pinochet fue detenido en Londres, yo estaba en la universidad, nos habíamos tomado la universidad en ese momento por un episodio puntual, y el día que devolvimos la escuela a la autoridad, ese día cayó preso Pinochet. Y después, bueno, empezó todo un tema de manifestaciones, etcétera, digamos. En cambio, cuando Pinochet muere, yo estaba viviendo en Argentina, estuve viviendo allí del 2003 al 2011, y no me tocó tanto porque yo estaba como que el hecho de no estar en Chile le restó mucha gravedad, digamos. Yo sé si yo hubiera estado en Chile, todo el mundo habría estado hablando de eso, no sé, me habrían llamado, yo habría llamado a otras personas, pero en Argentina fue algo más bien que pasó, digamos, relativamente inadvertido. Entonces, le quitaba peso a una situación muy dolorosa, porque obviamente para mí Pinochet está vinculado a mucho sufrimiento. Sí, claro. Y bueno, tú decías ahí también que lo acabas de contar, de que ese día dieron 2 noticias, ¿no? Que entregaban la universidad que se habían tomado y que habían detenido a Pinochet en Londres. Y esa detención produjo una situación en todo el mundo. Por fin, en alguna parte, de alguna manera, se hacía justicia, algo que en Chile no se hizo hasta mucho más tarde que comenzó la justicia y con Pinochet que se salvó, ¿no? Claro, es verdad que pone fin a una época, una época de cierta impunidad, porque Pinochet, después cuando estuvo en Londres, que sé yo, que estuvo hasta marzo del 2000, de octubre del 98 a marzo del 2000, cuando vuelve ya no es el mismo Pinochet poderoso que se fue, digamos. Quedó el desnudo, digamos, entre comillas, y aparte el compromiso del gobierno chileno fue devuélvanos a Pinochet para nosotros jugarlo en Chile. Entonces ahí empieza todo un periplo judicial. Lamentablemente pasaron 5 años y Pinochet nunca fue condenado, entre otros porque el propio gobierno del socialista Ricardo Lagos no quiso que se lo condenara, porque el acuerdo de la transición fue Pinochet entrega el poder a cambio de impunidad. Entonces, creo que es como un balance de dulce y agraz, entre comillas. Así es. Pasando al tema del libro también, Nora, tú cuentas un viaje, ¿no? O sea, no un viaje eterno, distintos viajes, algunos casi surrealistas
en América Latina, en Colombia, en Brasil, con las fronteras que no te sellan el pasaporte, que no tienes visa, pero en una ciudad puedes entrar sin visa, en Medellín, creo, en Colombia. ¿Cómo fue todas esas historias que además fueron, tú las cuentas con mucho humor? Claro, eso creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, por ejemplo, en África, que llegan, o en México, que llegan a Norteamérica, que llegan sin visa, sin documento. Lo que pasa es que ahora, para toda esa masa de gente, es mucho más trágico, porque yo tenía una situación paradójicamente más privilegiada que muchos de ahora, porque tenía experiencia en viajes, sabía lenguas, tenía documentos, o sea, por eso puede haber humor, ¿no? No es una situación, es desopilante, pero dentro de todo, y además yo como mujer sola viajando también corría mis peligros. En todo caso, cuando, por ejemplo, pasé una frontera de Colombia a Brasil, como venía acompañada de otros colombianos, y los colombianos tienen acá en el frente que tienen que ver con drogas, o tenían en esa época, entonces a todos nos metieron en la Policía Federal y nos sellaron de que teníamos 3 días para salir del país, y yo la ligué, y en 3 días tenía que salir de Manaos hasta la frontera con Argentina, lo cual en esa época de fin de año era imposible. Entonces, todas las alternativas, la desesperación, llorar en los aeropuertos, situaciones en las que uno pasaba la frontera sin que le sellaran, como dijiste, por ejemplo, de Argentina a Bolivia, porque el señor se fue antes de su trabajo, y después había que enfrentar eso que me pasó, era porque no tenía sellada la entrada, ¿no? También enfrentar situaciones de diverso tipo, porque a uno le faltaba algo que no estaba, porque las cosas funcionan así. Y la fragilidad de ese ser humano que anda en el mundo a como pueda. Y visas que a uno le piden, pero no, tiene que volver a su país para pedir la visa para tal lugar. Cuando me fui de Estados Unidos, yo quería bajar para volver a mi casa a ver a mi padre, y resulta que me dijeron ahí para ir a Colombia, se la piden en todos lados, como Argentina, que era, me pedían visa que la tenía que sacar en mi país de origen. En Colombia no me la pedían en esa ciudad, o sea, para todo el país pedían una visa, pero en ese lugar, en Medellín, no te la pedían. Y yo me arriesgué a ir por desesperación o por locura, porque cómo puede ser que si en un país pidan visa, en una ciudad determinada no. Y bueno, no me la pidieron, me miraron y me dijeron, bueno, pase, pero que sea la última vez. Eh, eso muestra la situación, o sea, todo lo que se presenta como tan serio y estable y riguroso, y que son las fronteras y que se respetan ciertas leyes, cuando una persona va de aquí para allá de esa manera, se revelan todos los quiebres que hay, todas las fracturas, todo funciona mal, nada es como se dice que es, y eso en un mundo de COVID en el que vivimos ahora vuelve a pasar, porque ponen restricciones muy fuertes en todas partes y después resulta que son de otro tipo en la práctica, o al revés, no ponen ninguna y en la práctica te cerraron la frontera en las narices. En general es un mundo no destinado a tener cuidado por sus ciudadanos, no solo nuestros países latinoamericanos, en muchos lados, pero en Latinoamérica se ve de forma muy patente, ¿no? No está destinado a nosotros, la organización burocrática del mundo, la económica tampoco, pero bueno, en este sentido nos referimos a las fronteras, y una persona que fue secuestrada como yo, cuando mis documentos o sea, quedó en mi casa mi pasaporte, por suerte que tuve, pero en general viví en un lugar que no era ningún lugar durante al menos unos días. Es muy importante tener la certeza de que uno tiene un documento, una visa, que puede pasar. Entonces esas aventuras las cuento porque en ellas se mezclaban la desesperación y la conciencia de que este es un mundo así, caótico, mucho más caótico del que creemos. Marco, tú también hay muchas idas y vueltas, viajes que vas contando en el libro, ¿no? Claro, Buscando tu lugar. tiene que ver también con el hecho de que mi padre fuera colombiano, entonces
Mi madre es chilena, entonces la primera mudanza, digamos, nací en la REA, estuve hasta el año 85 y a los 9 años, yo tenía 9 años, nos fuimos a Colombia, de Dresden a Bogotá, que fue un cambio bastante violento porque, como decía, venía de la RDA, que era un país prácticamente del primer mundo, y llegar a Colombia en el año 85. Colombia es un país súper violento, donde la vida no vale nada, y creo que en los 80 era, no sé si era igual o peor. Entonces pasé de vivir en una ciudad como Dresden, donde yo caminaba a los 6 años, me iba solo a la escuela caminando desde mi casa, a vivir a Bogotá, donde yo no podía abrir la puerta a nadie, digamos, entre comillas. Ese fue un viaje, fue un shock cultural, digamos. Luego mis papás se separaron, entonces volvimos a la RA al año 89, justo para vivir la caída del muro de Berlín, y allí mi madre, ya separada, se emparejó con otro chileno que quería volver a Chile, entonces el año 90 nos fuimos de la RDA y llegamos a Chile. Entonces fue una transhumancia que, bueno, de mucho tiempo después me he dado cuenta que tampoco es algo 100% normal, digamos, porque en realidad el primer viaje que yo decidí por mí mismo fue cuando yo me fui a vivir a Argentina en el año 2003, que fue una especie de autoexilio ya porque me quería ir de Chile porque no me gustaba el país, digamos, y me encantó Argentina, entonces, pero luego, aunque yo de hecho que pensaba que me iba a quedar ahí, me reencontré con la que hoy es mi esposa y con ella volví a Chile, digamos. Entonces, podríamos decir que el exilio ha marcado un camino por un lado y por otro, digamos. Bueno, el exilio siempre se ha dicho que no solo castiga al exiliado, sino que cambia la vida de él, pero de su familia completa, sobre todo de sus hijos, que naciendo donde hayan nacido, ya sea que viven chicos con ellos o que nacen en otro lugar, la vida les cambia completamente. Tú eres un ejemplo impresionante de aquello, ¿no? Nora también se refirió al tema y que se dan tantas situaciones, ¿no? Como que a veces... Eloy Martínez estudió el tema del exilio, perdón si te interrumpí, y él decía que el exiliado se queda en una situación siempre ambigua e insatisfactoria, porque de lejos idealiza lo que dejó, pero después cuando vuelve se encuentra con otra cosa y tampoco se encuentra, y entonces se vuelve a ir. Y en mi libro estoy todo el tiempo con el allá y el acá. Yo todo el tiempo siento que el acá es la Argentina, y el allá es el país donde esté, pero después voy allá y prefiero tomar distancia del acá, porque el acá, que sería Argentina, tiene demasiada pesadumbre para mí y es demasiado complejo, aunque me guste. Entonces es una constante ambivalencia, que si no es porque uno forma una familia con alguien o por una fuerza mayor, no se resuelve nunca. No, nos pasa a todos, es imposible. Además, en cada nuevo lugar uno genera nuevos vínculos y entonces cada vez que uno se va, los tiene que abandonar. Entonces yo lo que hago es volver a recorrer los lugares donde viví para no perder esos vínculos del todo, con lo cual sigo viajando. Es una imposibilidad. Nadie vive así, o sea, nadie. Hay poca gente que vive así. Son situaciones que la historia produce, pero la historia las produce siempre. No es que la estabilidad a la que añoramos sea lo único en la historia. Esto es gran parte de la historia también. El desgarramiento de los que se tienen que ir. Eso pasa constantemente, ¿no? No es de hoy. Y bueno, por eso es importante hablar de esto, porque además creo que en esta época está sucediendo mucho. Y es importante que el que vive arraigado en su país se dé cuenta de que está rodeado de gente que vive de esta manera o con estas historias, que nunca puede estar del todo arraigado a su lugar. Eso es una imposibilidad a partir de del primer exilio, creo yo. En tu libro tú vas mencionando
canciones, Gracias a la vida, poema de Nicolás Guillén, El largo lagarto verde. Es una manera también de aferrarse a añoranzas o a la vida que uno ha tenido. Exactamente, porque lo más grato de lo que uno ha tenido es todo ese mundo que habíamos compartido de música. En toda Latinoamérica se comparte, sean de un origen o de otro, de músicas, de versos, de textos, de canciones infantiles. Entonces con eso uno se genera la casa donde uno quiere vivir y la genera en la escritura, ¿no? Yo creo que ahí se recupera todo lo perdido, porque como es irrecuperable, por lo menos en la página en blanco, que en una época escribíamos en la página en blanco, se puede cultivar, se puede recuperar. Y creo que la escritura, en mi caso, es realmente una salvación. Es el lugar donde pueden nacer cosas distintas, una creatividad a partir de toda esta historia fragmentada. Creo que la literatura tiene algo de fármaco, que con la misma enfermedad, como una vacuna, con la misma enfermedad te genera defensas. Y por eso creo que recurro a citar a tantos otros y también a escribir yo misma, ¿no? Marcos, ¿y tú a qué te has aferrado? Además del humor, que traspasa todo tu libro, ¿no? Cada frase hay sarcasmo, hay humor. ¿A qué más te has aferrado en tu vida y en la literatura? Bueno, he tratado de mantener ciertos vínculos familiares. Con mi madre, por ejemplo, bueno, con mi padre no lo veo hace 10 años, porque él vive en Colombia, pero no ha venido a Chile, entonces hay una relación medio perjudicada, digamos. Y ahora tengo, digamos, el lazo con mis hijos, me aferro a mis hijos, a mi esposa, algunos amigos, amigos obviamente que por el tema del exilio hay en Chile, pero también en otros países, en Argentina, en Alemania. Cultivo ahora lazos con la organización donde estoy, los hijos del exilio. Y también trato siempre de alguna forma en la literatura de mantener el tema de la memoria. ¿Ya? Algo que siempre me parece importante preservar, porque lamentablemente si no hay un registro, las cosas se repiten como ocurrió desgraciadamente en Chile ahora el 2019 con la revuelta, que volvimos a vivir, claro, no en la magnitud de 1973, pero volvieron a ocurrir muchos episodios de violación a los derechos humanos, de asesinatos, de terrorismo de Estado, digamos. Porque cuando un policía te dispara a los ojos y te quita un ojo o los dos ojos, eso es terrorismo de Estado. Y eso lamentablemente ha vuelto a ocurrir en Chile. Y no con uno o dos, sino con 500 personas. Entonces, trato siempre por eso, de que este tema esté presente. ¿Y el libro tú lo escribiste de a poco o hay cosas que fuiste anotando hace mucho tiempo o lo escribiste directamente? Mira, el libro, que es como una especie de ensayo autobiográfico, porque, digamos, no solamente contar mi historia, sino también hacer una reflexión sobre lo que nos pasó, qué nos pasó, por qué nos pasó, etc. Es proceso es el fruto de una terapia, ¿ya? Algunos hijos del exilio, algunos exiliados, algunas víctimas hemos hecho terapia. Yo se lo recomiendo a todos, digamos. Pero, digamos, no todos lo hacen, algunos pueden, otros no. También tiene que ver, obviamente, con el tema de los recursos. En el caso de Chile, existe el PRAIS, que es esta entidad del Ministerio de Salud que te brinda salud mental gratuita, pero también depende un poco de qué terapeuta te toque. En mi caso, tuve una excelente terapeuta que me ayudó a abordar este tema.
también lo hice porque estaba yo dañado y nunca lo había querido enfrentar, y mi esposa me convenció, entre comillas, digamos, de hacerlo, de decir, mira, esto es necesario también para que, con vista a nuestros hijos, digamos. Entonces hice una terapia muy larga que me ayudó a enfrentarme a este tema, y luego leí un libro que me impactó mucho que se llama Los Rendidos, de un escritor peruano que se llama José Carlos Agüero. Él es hijo de senderistas, y él es Exactamente, sí. los dos asesinados por el Estado. Sí. Y él escribió este libro que me parece un libro muy hermoso, digamos, es terrible, pero también es muy bello, pero ahí él practica este género del ensayo autobiográfico, esto, no solamente contar tu historia, sino también cuestionar, incluso cuestionar a tus padres, ¿ya? Entonces entonces se juntaron como estas dos cosas, este proceso terapéutico y también este libro de José Carlos Güero, y bueno, digamos, yo ya tenía cierta práctica porque ya, digamos, he publicado algunos libros antes, y el corolario fue la pandemia, el confinamiento en realidad, porque ahí se dio un momento en que estaba de encierro y de, bueno, de ¿qué hago? Y ahí como que tuve el tiempo, el momento para sentarme y escribir el libro. Perfecto. Y Nora, tú decías que de alguna manera también era una terapia, pero también tiene que ver con la memoria, como decía Marco, ¿no? Es cierto, sí, yo también acudía en momentos muy puntuales a hacer terapia, pero también hay algunas escenas cómicas con respecto a eso, porque yo fui en Canadá a ver un terapeuta tratando de hablar de este tema, porque todo el mundo me mandaba al terapeuta justamente por este asunto, y resulta que cuando le voy contando una síntesis de todo se pone a llorar. Y está muy bien porque es emotivo, pero el terapeuta no es el rol del terapeuta. Entonces yo me acerco y le digo, bueno, no es para tanto, como la paciente lo calma al terapeuta. Y entonces cuando salgo de ahí digo que estoy curada, porque bueno, sí, es como que no estoy curada, pero no encuentro quién me pueda tratar. Pero sin embargo, en Argentina había servicios de este tipo y también recurrí en algún momento, pero la verdad que para mí la escritura no lo uso de terapia, pero es un gran alivio. O sea, cuando uno puede tomar distancia, la distancia del exilio, como decía Marco antes, ayuda en ciertos momentos a no consustanciarse tanto de ciertas traumas. Verlo más a la distancia alivia. Y al escribirlo, a mi juicio, se produce un fenómeno semejante. O sea, uno lo construye, se divierte haciéndolo, lo piensa, lo mastica, y esa distancia, como si uno hiciera fuera un alfarero que va construyendo algo, creo que sirve, bueno, a mí me alivia enormemente. También en mi caso yo vengo de una familia de migrantes, porque llegaron de Europa y toda la familia en Europa fue exterminada por la Shoah, por el Holocausto. Los que se salvaron fueron los que llegaron antes de que eso sucediera. Pero entonces yo ya tenía cajas de fotos de gente que yo no conocía, escritos de repente de gente que yo no conocía. Yo ya siempre desde antes trataba de usar todos esos materiales para construir historias que, digamos, que eh, llenaran los huecos que deja la historia. Y eso es un gran consuelo. O sea, yo no los conocía, no escuchaba más que de que se habían muerto, no sabía quiénes eran, volví una vez a Europa para buscar algo sobre ellos, pero uno puede contar la historia y crear un mundo que a mi juicio es tan importante como una terapia o más. Oye, de alguna manera estamos llegando al término de la presentación. Quizás Marco Fajardo, con tu libro Mi exilio dorado, ¿qué nos dirías tú sobre este libro? Algo de lo que no te haya preguntado, pero que tú quisieras contar. Después te preguntaré también lo mismo a Nora. Uh-huh. No es fácil una pregunta abierta.
No, creo que es importante que hablemos de lo que nos pasó, digamos, de no invisibilizar lo que nos pasó. Y no hablo solo de las víctimas, digamos, de la gente que estuvo en el exilio, los hijos del exilio, también la gente que sufrió tortura, la gente o los familiares de los desaparecidos. Incluso te diría, hablemos también las víctimas del abuso, contemos nuestras historias. No nos guardemos, porque yo creo que hablar de lo que nos pasa, lo que nos pasó siempre es sanador, es reparador. Entonces, en la medida en que como sociedad reflexionemos, hablemos todos, contemos nuestra historia, vamos a estar mejor. Bueno, la verdad es que además de contarlas, quizás uno de las gracias de este libro es que es literatura y que a uno, lector, le agrada leerlo. No es una tarea que hay que hacer, es un agrado poder leer este libro, y sobre todo de la manera que tú lo vas desarrollando, ¿no? O sea, por eso al comienzo decíamos literatura y exilio, más que un testimonio, hay ahí un trabajo literario que es muy importante para el lector, porque además el humor tú lo mantienes desde el comienzo, desde el título. Claro, siempre temo aburrir al lector, por eso trato de ser conciso, de no irme de contar cosas concretas, de no irme por las adjetivaciones, ser bien preciso en las cosas que cuento. Gracias, Marco. Y Nora Stregilevic. Bueno, yo diría que nos parecemos bastante en eso, porque evidentemente parece que los dos lo hicimos con humor y preocupados por entretener al lector también, ¿no? Y pienso que es importante, en nuestra época empieza a surgir la necesidad de hablar en nombre propio, ¿no? Porque yo recuerdo en una época cuando empecé a escribir años me decían que no caiga en el testimonio, que no caiga en lo testimonial o en lo autobiográfico, era como un caer, era como para la literatura eso era como un pecado. Y me lo ha dicho gente que me querían aconsejar bien acerca de cómo escribir. Sin embargo, desde un principio yo sentí que eran mis historias y que dada la gravedad y la importancia de esto en cierto momento de la historia, porque el primero fue una especie de testimonio literario, yo lo tenía que contar en primera persona. Era una primera persona que alternaba con muchas otras, pero que mi nombre tenía que aparecer. Y en esta lo mismo. Y pienso que es cierto que estamos en una época en que hace falta en que el yo, el sujeto que vivió eso, salga y lo cuente. Es un giro, me parece, que Sarlo lo llamó el giro subjetivo, pero con un poco de desprecio. En cambio yo lo valoro porque es una forma de colectivizar paradójicamente la palabra, porque somos un montón de ellos que estamos hablando en términos de lo que les pasó a muchos. Pero al poner el nombre en países donde se desapareció a tanta gente y donde los nombres se trataron de borrar, creo que es importante ponerlos. Así que en los países de los desaparecidos nosotros ponemos nuestro nombre propio. Nada más. Yo quería agradecer a LOM Ediciones que me haya invitado a esta presentación, que me permitió leer ambos libros, descubrirlo, y la verdad es que ha sido un placer. Y agradecer a Nora y a Marco, Nora con su libro Un día, allá por el fin del mundo, y a Marco con Mi exilio dorado. Fue para mí un verdadero placer haber podido leerlo e intercambiar con ustedes. Bueno, para mí fue un placer conocerlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Víctor Hugo. A ustedes.